¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio López y estamos en un programa más de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los temas que es de mucha importancia para todas aquellas personas que han profundizado en los conocimientos jurídicos o que están estudiando derecho o que se dedican al mundo jurídico. Un tema que sin duda ha sido un cambio de paradigma en lo que tradicionalmente venía haciendo el derecho en México, y estamos hablando precisamente de el sistema penal acusatorio, la reforma de justicia y lo que sería el amparo. Este tema es un tema bastante interesante, bastante polémico y también bastante reflexivo. Hay que tener muchos elementos porque estamos hablando de un tema fundamental para la formación de las personas que estudian derecho, de quienes aspiran a ser futuros licenciados en derecho. Y este tema lo estaremos abordando desde una perspectiva interdisciplinaria, viéndolo desde varias aristas, haciendo algunos comentarios de manera general para que pues sean las personas que están acompañándonos, que seas tú quien está del otro lado de la pantalla, quien está del otro lado de la radio, que nos puedas hacer algunas preguntas y comentarios. Estamos también pues ya a la espera de que nuestro invitado el día de hoy nos acompañe también, y pues le estaremos mencionando el nombre de nuestro invitado en breves momentos. Nuestro invitado es una persona muy importante en el tema del sistema penal acusatorio. Me remitiré un poquito su nombre para cuando iniciemos la entrevista, pero sí quiero decirte, acompáñanos, será un tema sin duda importante, será un tema fundamental, será un tema que dará mucho a la reflexión. Te invito a que nos sigas acompañando, te invito a que sigas estando con nosotros y vamos a estar en espera de que ya iniciemos nuestro espacio de reflexión. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y afortunadamente tenemos la presencia el día de hoy en el programa de uno de los grandes catedráticos del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, el doctor Ildefonso Araiza nos hace el honor de estar acompañándonos. No digas eso, el honor es todo mío, la verdad. Muchas gracias por tu invitación, estoy muy agradecido de que me hayas dado esta inmerecida deferencia. Y el doctor Ildefonso Araiza, muchas gracias mi querido doctor, es experto en el tema de sistema penal acusatorio, reforma de justicia y amparo, que será nuestro tema del día de hoy. Creo que es un tema muy importante y muy polémico, muy interesante. Nuestros alumnos de Derecho siempre es un tema que mueve mucho a la necesidad, la imaginación, las inquietudes de los estudiantes, mi querido doctor. Pero permíteme presentar tu semblanza para que quienes no te conocen puedan saber más de ti. El doctor Ildefonso Araiza es doctor en Derecho, concluyó sus estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad del Distrito Federal. Es maestro en Derecho, es licenciado en Derecho y perito en Criminalística. Además, es especialista en juicios orales, constitucional y amparo. Es catedrático de maestría del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Además, es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República. Ha capacitado a ministerios públicos federales en el nuevo sistema penal acusatorio. Es catedrático de la Facultad Libre de Derecho en Chiapas en la materia de interpretación constitucional. Es capacitador de jueces en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el Seminario del Código de Procedimientos Penales a nivel nacional.
es capacitador de abogados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en juicios orales en materia familiar. Es conductor también del programa Línea por Línea en CB Televisión y es conferencista. Ha sido también conferencista, ponente en diversos espacios y en diversas universidades, en la sociedad civil, en el gobierno, y además es director jurídico de Araiza y Asociados. Has llevado juicios a nivel internacional. Bueno, podríamos llevarnos todo el programa leyendo tu semblanza, mi querido doctor. No te preocupes, muchas gracias. Muchas gracias. Yo nuevamente te agradezco la inmerecida deferencia que haces. Yo estoy muy contento de venir aquí para dar una pequeña aportación para ver si los alumnos pues les da más esa hambre, esa inquietud de seguir estudiando, de abrir un libro. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto que esté aquí el doctor Araiza con nosotros, porque pues sé que eres un hombre muy ocupado, y el que tengamos esta pues oportunidad de escuchar tus conocimientos y tus comentarios en el tema del sistema penal acusatorio, creo que va a ser un aporte muy muy relevante para todos aquellos estudiantes de derecho y toda la gente que quiere conocer del tema, sobre todo de un experto. Gracias. Y empezamos siempre el programa que se llama Derecho y Humanidad. Entonces lo que iniciamos al principio es que la gente te conozca un poco más. Claro. ¿Quién es Ildefonso Araiza? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Por qué estudiaste Derecho? Cuéntanos un poco de ti. Sí, claro. Mira, bueno, yo vengo de una familia del esfuerzo. Vengo mi padre, que cuando entró a trabajar en un banco le dieron una escoba y empezó trabajando de cuidador y llegó a ser subdirector. Entonces tuve ese ejemplo. Por algunas circunstancias de la vida dejé de estudiar algún tiempo. Estuve en algunos trabajos que me hicieron valorar la oportunidad de estudiar, y cuando regresó la oportunidad de estudiar la tomé como si fuera la última en mi vida, y me seguí estudiando licenciatura, maestría, especialidades, todo lo que ya hiciste favor de nombrar. Pero eso me dio precisamente la sensibilidad de poder reconocer las diferencias que hay en el trato entre un estrato y otro, ¿no? Y eso te impulsa a combatir las desigualdades, porque yo fui discriminado en algún momento. Entonces, pues cuando existe alguna situación de discriminación la defiendo con ahínco para que se quiten esas telarañas de la ignorancia, ¿no? Porque todos somos seres humanos valiosos. Qué bueno, doctor. Pues ya lo escucharon, el doctor Araiza viene de la cultura del esfuerzo, y a mí me parece que es de los mejores catedráticos que tiene el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Doctor, honor a quien honor merece. Después de ti a lo mejor sí, porque tú también tienes... y bueno, pues quisiera que pudiéramos entrar entonces al tema. Claro, sí. Claro. Y además sé que es un tema que te gusta, sí, ¿no? Claro, es un tema que te apasiona. Claro que sí, efectivamente. ¿Cuál podría ser para alguien que no conoce el sistema penal acusatorio, cuál debe ser el punto de partida? ¿Qué nos podrías comentar? Mira, el sistema penal acusatorio surgió con la mentalidad de que se acabaran muchos vicios que había en el anterior sistema, y para acabar con el hacinamiento. Esos fueron los principales ejes por los cuales se dio esta reforma. Sin embargo, yo creo que el hacinamiento no ha cambiado. No han llegado muchos juicios, muchos casos a juicio. Han habido muchas salidas alternativas. Entonces, estamos en los inicios, pero no han cambiado los actores. Vaya. Es decir, la mentalidad de los actores es difícil, porque sigue el Ministerio Público con una situación inquisitiva, cuando debería tener una situación más de negociación, más de reparación del daño, y no es así en la práctica. Entonces yo creo que eso nos ha empantanado, porque el sistema tiene muchos beneficios. Sin embargo, yo creo que todavía falta mucho por andar, hay mucha ignorancia. Vaya, estamos hablando de una reforma de justicia de 2008 aproximadamente, casi más de 10 años o 10 años quizá. Sí. Yo recuerdo que en ese entonces me dedicaba al tema de la defensa de los derechos humanos. Wow. Y me tocaba estar hablando con ministerios públicos cuando había era muy común que se fabricaran delitos a los defensores de derechos humanos de tierras, ejidales, sí, medio ambiente, y
recuerdo que se hablaba mucho en ese entonces que el cambio de paradigma a un sistema oral, a un sistema en donde fuera las habilidades adversariales la que nos permitiera conducir el juicio y no un enfoque inquisitorial, iban a corregir todos los vicios del sistema de procuración de justicia. Doctor, ¿qué ha cambiado en estos 10 años? Mira, yo creo que ha habido avances, sin embargo, aquí tendríamos que separar mucho la cuestión política de la cuestión jurídica, porque esto que hablas de los derechos humanos, el Ejecutivo abre con todos los tratados y convenios celebrados la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el judicial, a través de la jurisprudencia, te dice, hay restricción de derechos humanos en nuestra Constitución, y está validada. Si hay un tratado que se contraponga en contra de la Constitución, será la Constitución la que sea válida. Entonces, la Suprema Corte y los tribunales superiores están partidos en dos ideologías. Una es el justnaturalismo y otra es el justpositivismo. Los justnaturalistas son más de defender los derechos humanos. Y entonces a veces te encuentras con que en un juicio hay muchas violaciones de derechos humanos, y cuando llegas al amparo es cuando ves esas hermosas sentencias de algunos tribunales que protegen ese derecho pro homine, ese artículo primero constitucional, en sus 4 cuartetos, en el párrafo 3, donde dice que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de respetar, promover y vigilar los derechos humanos consagrados en la Constitución. Pero sigue esta situación ideológica, porque pues muchos nacimos en el positivismo. Yo creo que muchos de los jueces nacieron en el positivismo, y al tener este cambio de paradigma pues existe un choque ideológico. Y es lo que estamos viviendo, ese estira y afloje de querer imponer un sistema o el otro. Vaya, qué cosas. Y ahora también nos mencionabas que tenemos un gran desafío en un inicio en la manera de vivir los procesos por los servidores públicos, sí, por los ministerios públicos, por sí, los policías. Seguimos teniendo algunas situaciones de corrupción fuertes. Tenemos también esta idea de que la medida carcelaria es la principal. Como tú decías al principio, pues estamos dejando fuera otras medidas de solución de conflictos. Entonces, en ese aspecto, también sería bueno hablar de qué mejoras ha tenido el sistema de procuración de justicia con los juicios orales y el sistema penal acusatorio. Bueno, esa mejora que ha habido es que sí hay ya muchos servidores públicos que tienen esa filosofía que la última ratio o la medida de prisión preventiva debe ser excepcional y no regular como lo era antes. Entonces, cuando esta medida es excepcional, se busca más una situación de pago por la reparación del daño, de justicia restaurativa, de que tienes que hablar con la víctima, de que la víctima tiene que estar de acuerdo que se le repare el daño, y es una situación más integral. Eso es lo bonito de este sistema. Pero siempre y cuando exista esa visión, esa teleología y esa sensibilidad por parte de los actores en el nuevo sistema. Porque si no la hay, se vuelve una situación de negociación, de corrupción, que no es por lo que salió este nuevo sistema. Además, también tenía como propósito el que se pudiera bajar el nivel de saturación del sistema de procuración de justicia, ¿no? Tantas averiguaciones previas, tantos expedientes acumulados, y que la situación oral pues pudiera dar desahogo. ¿Cómo ha mejorado esa cuestión procesal en cuanto al tema de el rezago? Eso, doctor, mira, hace poquito precisamente hablaba con una persona que está en el Tribunal Superior de Justicia y dice: estamos a punto de colapsar el sistema. Vaya. O sea, imagínate, el decir eso es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque antes te podías llevar un juicio a lo mejor de un delito de robo pues en 4 meses, 5 meses. Si ahora pretendes irte a juicio porque quieres probar la inocencia, porque existen elementos que meten la violencia para que se agrave el delito y a lo mejor no existió violencia y tienes que atacar esa violencia, para llegar a juicio no van a ser en 4 meses. Imagínate una prisión preventiva justificada por la violencia que dicen que hubo en ese robo, y que tengas que probar la inocencia y que salga inocente a final de cuentas, pero después de 1 año. Vaya. Cuando antes eran 4 meses, ¿no? En el procedimiento. Eso es lo malo de este sistema. Existen muchas salidas, pero quitando la situación de la violencia. Si hay un delito violento, pues no te permiten esa salida. Sin embargo, es increíble que yo en la práctica vea de cada 10 robos que me llegan, 8
son personas que dicen que cometieron el robo con un cuchillo de la marca Tramontina. No sé si todos los asaltantes vayan y compren en el mismo lugar o que exista, o sea, sí se me hace un poco claro, extremo. Pides una pericial en dactiloscopía y resulta que nunca aparece que tu defendido tenía o había tomado el cuchillo, y eso es una pericial objetiva. Sin embargo, con el señalamiento de la víctima es más que suficiente, y eso te hace que un sujeto esté un año, ¿no? Yo he llegado a hablar con víctimas y me dicen, es que me dijeron que dijera esa situación. Es grave. Mientras no cambie las policías en actuar científicamente y correctamente, no vamos a tener ese cambio que queremos. Claro, sobre todo esta valoración de la prueba, porque ya ves que antes se comentaba que la confesional era la prueba reina, ¿no? Sí. Entonces también en este sentido, en materia penal, pues tenemos esta imputación directa que prácticamente hace que una persona que es señalada por una conducta que quizá pudo haber cometido o no, pues se pueda aventar un juicio con el tiempo que nos has referido. Es correcto. Entonces, pues sí me parece que todavía hay cosas que ir mejorando. Claro. Ahora, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Así es. ¿Qué te parece ese código? Pues que se implemente de la misma manera en todos los estados. Hemos tenido la oportunidad de llevar casos en Tamaulipas, en Chiapas, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y no se implementa de la misma manera. Es increíble. Si existió un código nacional, es para que se homologuen criterios, se homologuen procedimientos y que todos los procedimientos sean de la misma manera. No, resulta que en el Estado de México yo puedo pedir que exista un procedimiento abreviado, y en la Ciudad de México me salen, y es parte de la ignorancia que tienen algunos de los sectores, como dice el código, que para que tengas el beneficio del procedimiento abreviado debe existir la confesión, y aparte de existir la confesión, debe haber una acusación por parte del Ministerio Público. Resulta que cuando voy al Ministerio Público a solicitar, porque hasta eso el Ministerio Público es quien tiene que proponer el procedimiento abreviado, ¿no estamos en un sistema contradictorio, pregunto yo? Sí, claro. En el Estado de México yo lo puedo pedir, acá no, lo tengo que pedir al Ministerio Público. Entonces tengo que ir en la Ciudad de México a pedir eso al Ministerio Público, y me dice, abogado, ¿qué no sabes? Dice que la acusación está en la etapa intermedia. El procedimiento abreviado, señores, se puede meter en cualquier parte del proceso antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Sí, y aquí en la Ciudad de México te lo quieren hacer valer en la audiencia intermedia. Hay mucha ignorancia. Sí, nos vemos aquí en el desafío de la capacitación a los servidores públicos. Es correcto. Hay una secretaría técnica incluso que está haciendo procesos de capacitación a diversos actores. Y me parece que también que la implementación de la reforma ha corrido en diversos momentos, no nada más judiciales, sino políticos, ¿no? Todo completamente de acuerdo. ¿Cómo vamos ahí en el tema de la implementación? ¿Estamos ya terminando? ¿Ya casi todos los estados lo hicieron? No, ya todos los estados lo están ocupando. Sin embargo, es como un gran laboratorio, porque todos ya lo implementaron. Hay audiencias iniciales, en algunos estados ya han llegado a audiencias intermedias, y solo en pocos estados sí llegan varios a juicio, porque ya tuvieron la experiencia, porque fueron de los primeros estados, como el Estado de México, que implementaron el sistema acusatorio desde un inicio. Pero aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas carpetas de investigación hay judicializadas y cuántas han llevado a juicio? Ahí podríamos ver el porcentaje, que es mínimo. Entonces están muy lentos en esa implementación. Yo creo que hace falta un poco más de celeridad para cumplir con la finalidad que se dio esta reforma, que era que fuera un proceso mucho más rápido, ¿no? Y mucho más justo, mucho más correcto, equitativo, ¿no? Completamente de acuerdo. Estas ideas. Ahora, tú hablaste de una situación que me parece muy relevante, sobre todo para quienes estamos involucrados en el tema de la enseñanza. Uh-huh. Este paradigma del justnaturalismo con el paradigma del positivismo. Así es. En donde prácticamente pues los antiguos funcionarios, ¿no? Yo recuerdo con mis estudios de Derecho, prácticamente toda la formación es positivista. Es correcto. Y el justnaturalismo se veía como una filosofía romántica o alguna situación aspiracional, ¿no? Así es. Y creo que todavía venimos arrastrando ese rezago al momento de llevar las cuestiones adversariales a la práctica. ¿Cuál sería para ti la recomendación para nuestros estudiantes de Derecho si quieren profundizar en el tema del sistema penal acusatorio?
Pues mire, yo la recomendación sería precisamente estudiar también mucho el justnaturalismo para cambiar esos paradigmas, no nada más casarte con una filosofía. Nosotros tuvimos que pasar por esta situación de ver una situación, como bien lo decías, muy romántica, pero a la hora de la praxis te enfrentas con criterios que desde el positivismo no puedes comprender. Es tiempo de que quitemos esos viejos paradigmas y que seamos más flexibles. Yo comulgo mucho con la teoría general de los sistemas que te dice en la regla número 1, debe ser flexible. Paul Feyerabend en su libro Teoría contra el Método te dice, todo sirve. Y muchas personas invalidan situaciones cuando no conoces bien toda la filosofía y cómo se está implementando en todo el mundo, porque este sistema es implementado por los Estados Unidos a través del Plan Marshall, el Plan Panamá, toda esa situación. Eran procesos que debían ser adecuados a los procedimientos del Common Law y nos hemos alejado mucho a cómo es el procedimiento, ¿no? Tomamos algunos procedimientos chilenos y colombianos para hacer nuestro sistema. Y además ahí quizá también nos vimos en el desafío de pues las tradiciones jurídicas, ¿no? Ya ves que está esta tradición del Common Law y nosotros pues pertenecemos a una tradición románico-canónica que tiene un perfil distinto. Así es. Yo tengo la oportunidad de estar en juicios en Estados Unidos y poder observarlos. Y el funcionamiento es muy interesante. El sistema, como tú lo decías, funciona muy bien, a pesar de que también tienen sus situaciones, también tienen especiales, sí, claro. Pero por lo menos en apariencia se ve bien. Una idea de un tema de oralidad, pues me parece que es un buen estándar a intentar alcanzar. Es correcto. ¿Crees que nosotros tenemos esas condiciones para intentar llevar a cabo, específicamente en el sistema penal acusatorio, dinámicas similares en los juicios penales? Por supuesto que sí, yo creo que el mexicano es muy capaz. Podemos ser líderes mundiales siempre y cuando creamos en nosotros. Nosotros mismos somos nuestras limitantes. Nosotros nos ponemos nuestras barreras y decimos, esto no está hecho para mí. La persona que se resiste al cambio es una persona que está en su zona de confort y que no quiere avanzar hacia el miedo. Pero, como lo dijo un gran actor de Hollywood, Will Smith, detrás del miedo está lo mejor. Detrás del miedo está la aventura, detrás del miedo está el conocimiento, detrás del miedo está el crecimiento. Vaya. Y fíjate que me quedé pensando ahorita que estábamos hablando sobre el tema de las problemáticas. Sí. Creo que un tema que tenemos pendiente para el funcionamiento del sistema penal acusatorio es el tema de lo que pasa en los reclusorios, ¿no? Sí. El sistema penitenciario. Sí. En tu perspectiva, ¿cómo está el sistema penitenciario? ¿Cómo ayuda o no ayuda a la implementación del sistema penal acusatorio? No, yo creo que todos, hasta hace poquito tuve la oportunidad de ingresar un amparo por derechos humanos, precisamente se dio. Todo el mundo sabe que el sistema carcelario existe mucha corrupción. Ahorita ya en algunas cárceles está cambiando. Por ejemplo, el reclusorio norte era una situación terrible de corrupción y ahora ya está una comisión de los derechos humanos y si hay maltrato, empieza a haber un cambio. Yo creo que si siguen por ese camino, van a empezar a quitar mucha corrupción y realmente se van a convertir en centros de reinserción a la sociedad, porque no lo eran, había muchísima corrupción. Hace poquito que saqué esta persona con un amparo, me dice, las cosas están muy distintas, si ahorita alguien me golpea, me amenaza, yo voy a la comisión y se ven en serios problemas. Wow, me sorprendió esa circunstancia, ¿no? Porque no lo había visto. Vale. Tenían que pagarse protecciones, tenían que pagarse rentas y eso era todo tras bambalinas, no había gente que se atreviera a decirlo, o todos lo decían, pero a voces secretas. Sin embargo, al meter ahora la Comisión de los Derechos Humanos, yo creo que es una medida excelente que se tomó para tratar de evitar esa corrupción. Sí, y si no modificamos pues estas cuestiones de reinserción social, de posibilidades reales de que la gente se pueda reintegrar, pues evidentemente que no servirá ningún modelo, ¿no? Ninguno judicial. Estaba escuchando también hace un par de días una de las conferencias de uno de los juristas mexicanos quizás más relevantes en la historia, Sergio García Ramírez, que hablaba precisamente sobre el tema del sistema penal acusatorio y que desde su perspectiva
a pesar de que estaba este nuevo sistema penal acusatorio y ya funcionando, el índice de delincuencia se ha ido incrementando y el índice de situaciones de violencia, ¿no? El índice delictivo, digamos. Sí, claro. Lo podemos ver, digo, en lo cotidiano. Aquí en la ciudad es mucho o es muy común escuchar a la gente de a pie decir se ha incrementado la delincuencia, ahora los funcionarios, los ministerios públicos o los jueces sueltan más rápido a los delincuentes. ¿Tú qué opinas en ese sentido? ¿El sistema penal acusatorio ha permitido que se incremente la delincuencia o ha habido algún otro factor que no hemos visto que está generando este fenómeno? Mira, como la mayor parte de los delitos dentro del estudio que hicieron para hacer esta reforma eran delitos meramente patrimoniales, había mucha prisión preventiva por despojos, por robos simples, por fraudes, por abusos de confianza. Y cuando te descatalogan todos esos delitos de los delitos graves, pues obviamente la gente siente que no existe un acceso adecuado a la justicia. Si alguien se te mete a tu casa y vas y lo ves en libertad y lo ves que se burla porque no existió un castigo, que para ti un castigo era que lo metieran a la cárcel, ¿no? Cuando este sistema busca otras salidas. Al darte todas estas medidas cautelares diversas, que son muchísimas, y la última es la prisión preventiva, pues lógicamente permite que estos sujetos pues generen o se sientan que son impunes al delito. Porque si ya lo cometí una vez y me dejaron salir, pues lo vuelvo a cometer, al cabo sé que me van a dejar salir, y mientras esté cumpliendo con mi medida cautelar, pues no tengo ningún problema, puedo acceder a otra medida cautelar de la misma naturaleza. Entonces, yo creo que sí ha abonado por esta situación, por la misma psique de los delincuentes que van viendo que tienen oportunidades y que lo vuelven a cometer, ¿no? Que saben que ya ahora es mucho más fácil arrebatarte un teléfono y que no vas a ir a parar a prisión preventiva, cuando antes el arrebatarte un teléfono era prisión preventiva directa. Vaya, entonces, digamos, es una cuestión de irnos adecuando al modelo, ¿no? De irnos ajustando. Tendremos que cambiar un poco la mentalidad, porque bueno, hay una mentalidad de abuso, hay una mentalidad de impunidad, se siente un sistema y no nada más jurídico, político, donde la gente no se siente representada. Y en este nuevo sistema está sucediendo eso. La gente que acude para pedir justicia no se siente representada porque venimos de una cultura del castigo. Venimos de una cultura que prefiero que esta persona se meta a la cárcel y se pudre en ella, a que haya una adecuada reinserción y que haya una justicia restaurativa. Claro, y además ahí nos enfrentamos al tema de las pruebas, ¿no? El método de investigación que básicamente no es científico, sino es más bien responde a otros factores, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. En el nuevo sistema, antes muchos abogados de antaño, bueno, parece que vamos a tener que ir a un corte, ¿no? Sí, no le cambien, vamos a seguir escuchando la experta opinión del querido doctor Ildefonso Araiza. No pierdas esa respuesta, doctor, porque claro que sí. La gente que te escucha, estoy seguro que está ansiosa de continuar escuchando. Mi nombre es Marco Antonio López, seguimos en Derecho y Humanidad. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López, seguimos dialogando sobre el sistema penal acusatorio con nuestro querido doctor Ildefonso Araiza, experto en temas del sistema penal acusatorio y amparo, y además catedrático de maestría del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado y del Instituto Mexicano de Psiconcología. Pues mi querido doctor, nos estabas platicando sobre este tema de las probanzas, sí. Que no tenemos un modelo científico y que tenemos que transitar hacia allá. Bueno, en el anterior sistema para nada existía ese sistema científico. En el nuevo sistema, desde el protocolo A009 y el A002 del 2009, también 2009 y 2015, ya proponen una investigación con un protocolo de cadena de custodia. Y entonces ya te dan todas las bases para que exista una investigación científica. Sin embargo, en la práctica todavía hay esa reticencia por hacer esa investigación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay, la verdad, equipos que, mis respetos, actúan con una eficacia, una eficiencia y una cientificidad
y todo lo que está ahí está aprobado por la ciencia. Antes, el abogado postulante, como bien lo decías, decía, la testimonial y la confesión, o la confesional en otras materias, son pruebas reina. Y para nada acudían a un perito, a un experto, para que nos diera luz con respecto a una problemática. En la actualidad tenemos que acudir necesariamente a un perito. La pericial se ha vuelto una prueba reina, porque puedes tener muchos datos de prueba y señalamientos de la víctima y de los policías remitentes, pero cuando es una pericial en mecánica de hechos y el perito te dice no es posible de suceder, criminalísticamente hablando esta situación, yo me constituí en el lugar de los hechos, hice mi prueba y es imposible prácticamente que haya podido suceder. Sin embargo, con esa pericial podemos solicitar una reconstrucción de hechos, una inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos, y llamamos a nuestro perito. Y es bien bonito donde vas a ver dónde estabas tú, dónde dice que estaba él, cómo estaba, cómo la tomó. Y entonces vemos casos, un caso de un perito que es Agustín Alcántara, un excelente perito para mí. Este perito va a tomar la foto y dice, una persona que está imputando, yo lo vi en el coche, venía en el coche y él fue el que la mató, ¿no? Se pone, ¿dónde estaba usted? Toma la fotografía con una cámara, con el super zoom de la cámara, y a la hora que dijo el sujeto que lo vio, ni la cámara podía observar la cara del rostro de... Entonces, ¿cómo lo puede probar? Estando ahí. Estando ahí lo puedes probar. Ese testigo, obviamente, era un testigo que no le constaban los hechos. Aleccionado. Pero ¿cómo lo pudimos desvirtuar esa situación? Con esa pericial. Dice, a ver, su señoría, aquí están las fotos que se tomaron con el zoom. Este zoom no lo tiene el ojo humano. Sí, no, ¿alcanza a distinguir el rostro? No. ¿Cómo pudo él distinguir un rostro? Sí, pues me parece que lo que dices es clave, el tema de ir migrando, incluso en la enseñanza, claro, ir migrando y fomentando en los estudiantes esta visión de investigación científica. Creo que es fundamental, mi querido doctor, pero me pareció también relevante lo que nos platicaste ahorita. ¿Cuáles han sido estos casos relevantes que has llevado? Has llevado muchos. Y alguno que quisieras compartirnos que pudiera ayudarnos a comprender mejor el tema del sistema penal acusatorio. Es un caso muy reciente. Es un chico que empieza a tener trabajos, le empieza a ir muy bien. Él tenía una adicción a las drogas, se mete para rehabilitarse, se rehabilita y empieza a trabajar, empieza a mantener a su familia, a ser un hombre de hogar, un hombre de bien. Sin embargo, había cometido un latrocinio, o sea, se había juntado con gente que no debía. Él iba manejando, no se dio cuenta que sus compañeritos habían vagado a robar, lo involucraron en un robo y le dieron un beneficio por ser primo delincuente. Él tenía que cumplir con esa suspensión condicional de la pena de ir a firmar durante 3 años. Pues el muchacho, como ya tenía una buena vida, dejó de ir a firmar. Hubo un juez que le revocó esa suspensión condicional de la pena para que compurgara la pena en la cárcel. Entonces, cuando llegan a mí las personas, bueno, pues se nos habían pasado ya los tiempos para tratar de revocar con algún recurso o algún medio de impugnación lo que había determinado el juez, que era la revocación de esa suspensión condicional. Tu servidor mete un incidente innominado y me dice la juez que no existe el incidente innominado, a pesar de que está en el código. ¿Recuerdas la fundamentación jurídica? Bueno, no recuerdo bien el artículo del Código Penal, ahorita me acuerdo de él, pero sí está en el capítulo de incidentes innominados. En el Código Nacional de Procedimientos. No, en el Código Penal. El Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, pongo el fundamento del artículo, que ahorita me tengo que acordar del artículo, y me dice que no existe. Entonces me desecha mi incidente por notoriamente improcedente. ¿Y así te lo acordó? Sí, notoriamente improcedente. Sí. Meto un recurso que es de revocación solicitándole, oye, me estás violando mis derechos humanos, es una persona que te estoy justificando que tenía trabajo, no es un trago de la acción de la justicia. Y me dice, tu recurso es infundado. Me lo desecha. Ocurre el amparo indirecto y precisamente hablo de esa violación a los derechos humanos. Artículo 1, párrafo 3 y artículo 18 constitucional, porque la jueza está violando la reinserción que ya tenía este sujeto. Denle una nueva oportunidad y ya no va a fallar. Y el juez dice, efectivamente,
no se sustrajo de la acción de la justicia, justificó que todo el tiempo tuvo trabajo y hizo cosas para bien. Tienes la obligación de dejarlo salir. Le dijo eso. Esperamos a que causara ejecutoria esa determinación. Se le notificó que ya había causado ejecutoria y que le daban 3 días para el cumplimiento. A los 3 días, bueno, no fue el día 3 porque el día 3 era un viernes, le notifican hasta el día lunes con fecha del viernes, una violación. Flagrante. Sí, pero tienes que poner la fecha del viernes, ¿no? Porque la sacamos el viernes, pero él se lo notifican el lunes. Y entonces mando uno de mis abogados y dice, bueno, pues ya vengo a dar la libertad. No, tienes que esperarte hasta que el juez de distrito nos diga que ya cumplimos con la ejecutoria. Va y me dice eso mi abogado y le digo, si lo primero que se debe privilegiar es la libertad. Claro. Presentamos la fianza que se había solicitado de 15,000 pesos al juzgado solicitando la libertad, y como no nos la dio, fuimos al juzgado de distrito a decirle, ha cumplido parcialmente porque ya emitió una sentencia, pero no la ha dejado en libertad. Inmediatamente el juez de distrito le habló y le dijo, oye, eso es una privación, ¿lo deja salir ahorita o va a haber Sí, problema? porque incluso puede ser hasta sujeto de sanción la persona, ¿no? Que no lo está permitiendo. Pero ahí te habla de ese formalismo, de ese positivismo que te dice, no, espérame, hasta que el juez me diga, y ya que el juez me diga, tiene que causar estado para que no haya nadie que lo... No, primero es la libertad. Si alguien no está de acuerdo que lo haga, pero ya está él en libertad, y si se revoca, pues le revocarán la libertad. Por supuesto. Sí, que creo que este caso ejemplifica muy bien este tema de cómo se han ido adecuando esas nuevas corrientes del derecho, que no son tan nuevas, ¿no? Como el naturalismo. Es correcto. El realismo jurídico. Sí, no es nada nuevo. Pero tú que tienes un bagaje jurídico enorme, pues las conoces. Pero ¿cuántos, lamentablemente, están truncos, están incompletos en esa formación? Y entonces, pues, no, cuando explicas una situación de esta naturaleza, te dicen, estás mal. Porque quieren que en el código diga incidente de modificación, como lo pusiste, y no es así. Claro, no, y además ahorita tú nos estás dando un ejemplo muy claro sobre cómo el iuspositivismo, digamos, dogmático, pues también es contrario a los derechos humanos, ¿no? La propia legislación, el Código Penal, te establece que existe el incidente innominado y que lo puedes utilizar. Es correcto. Y la propia lógica positivista, pues, al no tener un nombre específico, porque es innominado, pues no me lo aceptan, sí, porque claro. yo le puse incidente de revocación a la modificación de la suspensión condicional de la pena. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice eso? No lo vas a ver, porque esto entra dentro de los incidentes innominados, y así lo puse, así lo fundamenté. Y tuviste que recurrir al juicio de amparo, un amparo indirecto. Es correcto, sí. Y justo también una de las partes del programa tenía que ver con ese tema del amparo en el uso en el sistema penal acusatorio. Sí. En tu experiencia aquí con tus casos que has llevado y con lo que has visto ahí con el gremio y con el propio sistema, ¿el amparo sigue siendo el recurso efectivo por excelencia? ¿Podemos seguir confiando en el amparo? Wow, sí, claro que sí. Yo creo que es el instrumento, y el juicio de juicios es el instrumento más adecuado para acceder a la garantía constitucional, a ese instrumento que generó el Estado para proteger a los derechos humanos, y que te sea dada la justicia como gobernado cuando exista un injusto. Sin embargo, nos han quitado en la reforma del amparo un gran medio de defensa. El artículo 61 constitucional, el artículo 61 de la ley de amparo, fracción primera, cuando reforma la nueva ley, dice ahora que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales. Cuando antes, como abogados, podíamos ocurrir al amparo cuando veíamos una reforma que era inconstitucional. Ahora no lo podemos hacer y pueden estar vigentes reformas inconstitucionales. Sus propios candados, ¿no? Un poco creo que esto tiene que ver con esta vinculación de las reformas. La reforma de justicia completamente de acuerdo, con la reforma de derechos humanos, ¿no? La de 2011. Sí. Así es. ¿Cuál sería entonces ahorita lo que necesitaríamos para ir nuevamente fortaleciendo el sistema de procuración de justicia, el sistema de impartición de justicia? Creo que ahorita estamos en un momento clave en donde la gente en general, ¿no? Te digo, el ciudadano de a pie, número uno, no ve que la autoridad cumpla la ley. Número dos, no se permea el Estado de Derecho.
lo que este concepto de justicia, este concepto que se llama justicia cotidiana, ¿no? En donde se cumplen los mínimos elementales para que se pueda cumplir los máximos, ¿no? Es correcto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué otra reforma? ¿O necesitamos enfocarnos en la educación? ¿Cuál sería tu opinión ahí, doctor? Bueno, ya existe la reforma de educación, pero yo creo que sí debe haber una sensibilidad más en los hogares y en la escuela, en cuestión de civismo, en cuestión de principios, de valores, porque hay muchos mexicanos que fueron educados para ver cómo violar la ley, no para cumplirla. Y si todos la cumplimos, estamos haciendo nuestra parte y avanzaríamos a otro México. Pero todos buscamos cómo cumplirla. Claro. Cuando buscas cómo evadir la ley, se genera también impunidad y se genera una doble moral, que es lo que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Todos los países tienen doble moral, nada más que nuestro México utiliza una doble moral al interior de la familia que vulnera. Hacia afuera somos impolutos, somos limpios, somos pulcros, y adentro la familia es hecho un asco. No hay respeto, no hay valores. Sí, tú también en esto es otro tema que tú trabajas, ¿no? Que es el tema de lo que estás haciendo con los sistemas DIF, el sistema de desarrollo integral de la familia, pues te das cuenta de esta situación también. Completamente. Entonces yo creo que si regresamos a esos valores de antaño, que si llegábamos con el celular del amigo y el papá te decía, y lo vas a dejar y me vas a acompañar porque no es tuyo, no, que me lo prestó, no importa, lo regresas. Eran valores que te daba hasta vergüenza, porque sí te lo había prestado el amigo, pero no importaba, lo tenías que ir a regresar. Ahora ves a los papás que le dicen, qué bueno que ya traes otro teléfono, pero ¿tú le diste dinero para comprarlo? No. Entonces, no, de acuerdo contigo, doctor, y quizá en el caso de la enseñanza del derecho, sí, nos vemos en el reto y en el desafío, los que hemos o estamos dando clases a los estudiantes de derecho, de que este mismo fenómeno que platicamos que pasa afuera se da de alguna manera abierta o velada en el interior de las aulas. Claro. ¿Cómo podríamos hacer, desde tu perspectiva, el fortalecimiento de la enseñanza del derecho para que precisamente sean los que están aprendiendo derecho los primeros que quieran cumplir la ley y no sean los primeros en querer transgredirla? Mira, yo creo que mucho es la disciplina. A veces relajas un poco la disciplina en el salón de clases y tú ves cómo hay faltas de respeto, creo que lo puedes ver, o personas que ya no tienen respeto a la institución del profesor. O a la figura de autoridad, ¿no? O a la figura, lo hemos platicado. Exactamente, la figura de autoridad. Muy bien la acotación que haces. A cualquier figura de autoridad le tienen repudio, ¿sí? ¿Y tú por qué? ¿Y con qué? ¿Y con qué dignidad me dices esto cuando no tienen bases? Yo creo que primero esa persona tiene mucha necesidad también de afecto, porque a veces te tienes que acercar al alumno, tiene que haber mucha interacción para poder ver sus necesidades, pero lo primero sería la disciplina. Segundo, el autoconocimiento. La gente que es violenta, muchas veces, hace poquito tuve una cátedra en Hidalgo, y la persona que me agredió una persona así. Cuando pude observarlo, esa agresión era porque era tan inseguro que no quería exponer, no quería participar. Le preguntabas y te decía, el que paga manda. No, yo te estoy pagando, espérame, no se trata de eso, responde, no quiero. Claro. Y era por el temor. Yo creo que si le quitamos también al alumno y le ayudamos dándole herramientas para quitarle su inseguridad, va a ser más feliz. Va a ser más feliz. Y en ese sentido, el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado ha creado esta experiencia formativa del diplomado en juicios orales. Entonces, aquí en el diplomado de juicios orales, pues se está intentando justo lo que tú dices, que la gente adquiere herramientas para que pueda desempeñar adecuadamente su función como defensor o abogado postulante o en el rol que escojan ellos desempeñar en el derecho, ¿no? Mira, estas dos instituciones, el Instituto Mexicano de Psicología y el Instituto de Estudios Mexicanos de Posgrado, de verdad que son instituciones muy humanistas. Es lo bonito de estas escuelas, porque no nada más buscan enseñar y ya, se ve mucho el lado humano, y aquí ves detalles de alumnos, ves crecimientos de alumnos que en otros lugares no lo puedes ver. Entonces
qué bueno que bajo tu tutela se esté dando estos diplomados y esté creciendo esta institución. Sí, eso me parece fundamental. Y fíjate que también pensaba en lo que tú mencionaste, me parece que el analizar casos ahora es muy importante para el entendimiento del sistema penal acusatorio y esta visión, este paradigma que ahora tenemos que tener, ¿no, doctor? Sí, claro que sí, lo que es la teoría del caso. La teoría del caso, la teoría del delito y el protocolo de cadena de custodia, yo diría que es la tríada o la trípoli de este nuevo sistema. Si sabemos manejar bien estas tres teorías, bajadas lógicamente a la práctica con casos concretos, seremos excelentes abogados postulantes si podemos evitar la injusticia. Entonces, ¿podemos repetirlo para los estudiantes de derecho que te escuchan? Sí. Teoría del caso, la teoría del delito y el protocolo de cadena de custodia. Entonces, ya lo escucharon de tu sí, voz, de viva voz del doctor Araiza. Teoría del caso, teoría del delito y protocolos de cadena de custodia, piezas fundamentales para poder tener un ejercicio profesional correcto como lo has tenido tú, mi querido doctor. Muchas gracias. ¿Cuándo nos das el taller o el curso? Cuando tú me digas. Yo estoy bajo tus órdenes, tú eres aquí el decano, tienes esa dignidad y yo encantado que me tomes en cuenta para cualquier proyecto. Pues doctor, estamos ya llegando a la parte no final todavía nos quedan unos minutos. Sí, claro que sí. Para seguir platicando contigo y aprovechar cada segundo que es muy valioso sobre el tema de sistema penal acusatorio y amparo. Creo que ha sido un tema muy rico, ha sido muy agradable hablar contigo en este aspecto y en este tema que pues me parece que sí requiere de alguien como tú que nos aclares muchas cosas. ¿Cuál sería la perspectiva del sistema penal acusatorio ahora? ¿Cómo lo ves en 5 años? ¿Cómo crees que estemos funcionando? Mira, si no existe una independencia de la Procuraduría, porque Peña Nieto no quiso hacer esa independencia, voy a ver el sistema empantanado como ahora. Si realmente existe una independencia, yo creo que estaríamos en esas llegaremos al grado de esas audiencias que tú referiste, que tuviste oportunidad de ver en los Estados Unidos, con esa capacidad de argumentación, con esa seguridad, con mucho mayores elementos y con un Estado que no está metiendo la política en el derecho. El derecho se ha salido para ser libre. Vaya, pues el derecho, la política debe salirse del derecho para que el derecho sea libre. Es correcto. Mi querido doctor Ildefonso Araiza, ¿algún consejo de vida o un consejo que quieras decirle al público que te escucha? Pues sí, yo en algunas de mis clases les digo, Michael Lynch y los 4 principios de la lógica formal, que son principios ontológicos del sistema penal acusatorio, si los bajamos a la práctica, es la receta de la felicidad. Y aquí, pues, si me da un minutito se las doy. Los 4 principios de la verdad de Michael Lynch dice: la verdad es congruente, al ser congruente es consistente, al ser consistente tiene ausencia de contradicción y es verdad. Eres único. Los 4 principios de la lógica formal es principio de identidad. Sé quién soy, sé a dónde voy, sé qué quiero. Principio de no contradicción. Yo digo que quiero a mi esposa, pero veo una dama y digo, ay, qué guapa. No, estoy contradiciendo lo que digo. Principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. Esas bajadas a la praxis es ¿nos conocemos realmente quiénes somos? ¿Aceptamos al Ildefonso malo y al Ildefonso bueno en cada uno de ustedes? ¿Nos conocemos? ¿De qué somos capaces? ¿Hacemos las cosas por fastidiar o hacemos las cosas por mejorar? Cuando nos conocemos bien, somos congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos las cosas porque nos gustan, entonces tenemos un crecimiento y entonces tenemos la felicidad. Hagan lo que les guste para que no sean esclavos de sus errores. ¿Sí? Muchas gracias por el consejo, mi querido doctor Ildefonso Araiza. Pues ya ahí tienen la clave de la felicidad, dada por un doctor en Derecho y en Ciencias Penales y Criminalísticas, mi querido doctor Ildefonso Araiza. Pues estamos llegando al final del programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Muchas gracias, doctor Ildefonso Araiza. Gracias a ti. Porque nos diste este espacio, estos minutos de tu conocimiento, pero sobre todo del ser humano. Gracias. El Ildefonso humano, que es un gran
un gran ser humano. Muchas y gracias. pues estamos llegando ya al final. Nuevamente te invito a que nos sigas acompañando en la siguiente emisión de Derecho y Humanidad, y te invito también a que sigas viendo nuestros programas, el programa del doctor Ildefonso, que se va a subir a la página de internet, a las redes sociales, y que estará ahí para que lo sigas revisando las veces que tú quieras. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión, hablaremos sobre el tema de derecho de familia y estará una experta también, así como nuestro invitado del día de hoy, hablando sobre esos temas. Muchas gracias por tu compañía, por tu espacio y tu atención, y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Mi nombre es Marco Antonio López, Derecho y Humanidad. Hasta la próxima.